A partir de esta denuncia que hicimos en 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación reclamó ante el Estado Nacional y presentó además una acción de amparo para que se detenga el exterminio silencioso de las comunidades aborígenes. Se llegó a hablar incluso de genocidio en ese año y en esa presentación. Y al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado Nacional y también a la provincia del Chaco el suministro de agua potable y de alimentos a las comunidades indígenas de la región. Ahora vamos a ver cómo viven hoy las distintas comunidades de Huichí y Toba a pocos kilómetros de ahí, en una zona próxima a la ciudad de Castelli. Esta es la tercera parte del trabajo de Telenoche Investiga, Pueblos Originarios, rehenes de la política hipócrita. Por ejemplo, yo tengo asma, yo tengo que comprar de medio y a veces no me alcanza. ¿Vos dormís acá? Sí. ¿Y por dónde te aparecen las vinchucas? De acá abajo. De todo eso sale. A veces no tenemos nada, ni colchones, ni frazada, eso no tenemos nada. Del impenetrable chaqueño solo ha quedado el nombre. Sus bosques de quebracho, algarrobo y frondosa vegetación ya casi no existen. Por la ruta provincial número 5, a 100 kilómetros de la ciudad de Castelli, llegamos al paraje Techat. Tenemos muchas vinchucas, toda la noche siempre salen muchas vinchucas. Ahora que estoy mostrando esto, de que yo le puse esto no había nada, no tenía huevo y ahora tenía huevito. Sí, tiene huevo y de este sale mucho a la noche. Son peligrosos y yo tengo mis chicos y no puedo dormir adentro, porque si yo duermo adentro los chicos se van a enfermar. Pero los chicos ahora todavía están un poco mejor, ellos no tienen tratamiento todavía, porque siempre dormimos afuera, adentro no dormimos. Ahora lo único agua que tenemos es esta nomás, y después ya no tenemos más agua. Este bidoncito. Ahora el aljibe no tiene nada, está muy seco. Ahora sí, 3 semanas que no tenemos agua. Y hasta ahora no, mi papá hizo pedido, pero hasta ahora no traen el agua. Dice que ahora a la tarde, pero no sé si es cierto, porque siempre mienten la gente. Sí. La municipalidad es la encargada de llevarle agua potable, pero si Silvia no paga por el agua y el transporte, no tiene ni una gota. 30 pesos el agua. Después el viaje tiene que cobrar también. El viaje es 15 pesos. Un camión que te traen, ¿sí? De la municipalidad. Y eso ya, si no tenemos nada, nosotros no podemos pedir agua porque no tenemos nada. Así es. Por eso, yo le siento muy mal ahora porque nadie viene a ayudar a nosotros. Sí, muchas cosas faltan. Sí, mucho promesa cuando hay política, se promete mucho. Como ahora te pasan las elecciones ya te olvidan todo. Víctor tiene 2 hijos. La más chiquita, Maricel, tiene 5 años y padece una enfermedad neurológica. Tiene problemas en la cabeza, tiene líquido en la cabeza y tiene como, ¿qué voy a decir? Tuberculosis. Se queda sin fuerzas, ¿no? Ajá, sin fuerzas, sí. Ahora ya está intentando caminar, no es como antes. Antes no camina, cuando tiene 2 años no camina. Ahora ya está intentando caminar ya. ¿Y siempre conseguías las pastillas para el tratamiento o a veces faltaba? A veces falta. Y a veces falta de todo.
Porque ahora a esta toma leche, no toma, se alimenta con leche. ¿Y hay leche? No, hay veces falta leche. Si tenés algún problema de salud, ¿a dónde te atendés? Nosotros tenemos la salita allá en Techat. Trabajo con el puesto y soy de la misma raza de los Wichí. A Rubén Agüero, un viejo programa de salud lo colocó como encargado del puesto sanitario de Techat. ¿Y acá tenés, digamos, todos los insumos para atender a todas las familias? No, en este momento no tengo nada. Hay veces llega un paciente con un dolor de cabeza y uno quiere ayudarla, pero no podés, no tenés nada. Esta agua tomamos nosotros. No sé a dónde vamos a sacar, si no tomamos en esta, no sé por dónde vamos a ir. No tomás de ningún lado. No, si el único nomás que hay. A veces no tenemos agua, tomamos agua en el charco, agua en la cuneta, donde haya. Y por ese motivo todos los chiquitos andan con diarrea, no todos los chiquitos, hay veces los grandes también agarran diarrea. En este paraje sobreviven en chozas miserables 280 familias tobas y wichís. En casa tenemos 3 chicos con 4 chicos, de 2 años, 10, 8. Y ahora tenemos otro más chiquito acá. Y no hay trabajo, no tenemos nada. Sí, mal de Chaga hay mucho. En el listado que tengo, calculo 90-95% son Chagas, entre grandes y chicos. ¿Vos tenés mal de Chagas? Sí. ¿Y estás tomando alguna pastilla o algo? Sí, algunas pastillas siempre dan. Pero de último término es una mujer más. ¿Ahora estás tomando? No. ¿Y con el calor y el Chagas qué te pasa? No tengo fuerza. ¿Te quedas sin fuerza? Sí, sin fuerza no tengo. Casi no aguantamos. ¿Acá hay chicos con problemas de desnutrición? Sí, también uno quiere ayudarle a eso, pero yo soy lo mismo que ellos, que a veces me hace falta esto, pero uno quiere ayudar, hablar con los autoridades, pero no te dan nada, no te dan bolilla, como quien dice. Y eso no sé qué solución podemos hacer. Tres, 4, te comen. La que está más alejada es María. Con ella viven 4 de sus hijos. Los 3 mayores se fueron y no sabe dónde están. Y él dice que vivió acá hace mucho y tiene muchos chicos y tiene mucha necesidad. Por ahí no consiguen nada y los chicos sufren. Y encima no tienen nada, plan, nada. Y él dice que siento mal porque queda mal así, abandonado, no tiene nada. Si ella no sale a rebuscar, puede ser que mueran los chiquitos porque no tienen que comer. ¿No hay médico? No. ¿Cuándo fue la última vez que vino un médico acá? Hace 5 o 6 meses que vino un médico a hacer la atención. Siento abandonado. ¿Qué más te puedo decir?
Es difícil la lucha. Exactamente, es difícil, pero hay que estar, hay que seguir luchando. Algún día vamos a tener. La realidad los va expulsando. Muchos buscan escapar buscando otro futuro y se instalan en las afueras de los pueblos cercanos, como Castelli. Hay muchas enfermedades acá por la basura que está cerca. Sí. Hay muchos chicos que enfermos y también los adultos. A la mañana me voy a la basura y junto botella y vendo, y a veces gano moneda y me voy al kiosco y me compro pan. ¿Para comer con tus hermanitos o con familia? Sí, ganamos 1 peso, 2 pesos, porque está 10 centavos el kilo de vidrio y el de cartón 11 centavos. ¿Cuánto tiempo tenés que estar juntando para sacar 1 o 2 pesos? A ver, a la mañana y hasta el mediodía. ¿Y por día cuánto sacás? A veces 4 pesos. ¿Y vas al colegio? Antes, pero cuando nos cambiamos y ya no voy más porque es muy lejos la escuela. Y acá no tenemos escuela y no puedo ir a la escuela. Nosotros vamos a la basura y juntamos pan también. ¿Sacás pan de la basura? Sí, si están lindos, los llevamos a la casa. ¿Para comer? Sí. Y yo no tengo papá ni mamá que me den de comer. ¿Con quién vivís? Con mi abuela. Mi papá se fue y mi mamá falleció hace mucho, cuando yo era chiquita. Los que escapan a las ciudades terminan encerrados en un basural, comiendo de sobras, escarbando en la miseria. Los que se quedan en sus parajes se abandonan, caen, sufren. Todos por igual sufren.